Fuego Rosario, exploremos la gracia de Dios. Hay una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Estamos hoy día listos para compartir un mensaje que yo lo intitulo La disciplina y la obediencia. Quiero hablar de este tema porque muchos frecuentemente, cuando ven a los predicadores de la gracia de Dios, muy frecuentemente se opina que los predicadores de la gracia de Dios no le dan mucho caso a lo que es la obediencia a la palabra de Dios, lo que es la obediencia al Espíritu Santo, que es el quien nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y eso no puede ser más lejos de la verdad de que el predicador de la gracia vaya a descontar la importancia de la obediencia. No es justo decir algo así, porque cuando predicamos la gracia, cuando entendemos lo que es la gracia, nos damos cuenta que es por medio de la misma gracia que nosotros somos llevados a ser obedientes. Y hoy día, durante la reunión de obreros, yo quería hacerles una pregunta a ustedes que estaban aquí en la reunión de obreros, y por causa del tiempo que teníamos, pues no logré meterme en el tema. Pero la pregunta que quería hacerles a ustedes que estaban en la reunión de obreros era: ¿recuerda algún momento en tu vida donde recibiste algún regalo, alguna oportunidad que quizás no esperabas, o recibiste alguna visita de parte de alguien que anhelabas ver, que extrañabas? ¿Cómo te sentiste en el día que recibiste ese regalo, en el día que recibiste esa visita, en el día que recibiste esa oportunidad que no esperabas tener? ¿Cómo te sentiste? Y muchas veces, cuando hemos sido nosotros los recipientes de una bendición como esa, si podemos recordar lo que sucedió en ese día, nos daremos cuenta que en ese día estuvimos gozosos, estuvimos emocionados, felices, y junto con esa felicidad, junto con esa emoción, con ese gozo, también estuviste comportándote de lo más bien, muy contento por lo que estabas experimentando, sea una visita de quizás tu papá que hacía tiempo que no lo veías, o sea un regalo que recibiste que era una cosa sobremanera bonita o excelente o productiva para ti, y te hizo tener un gozo por dentro que te llevó a comportarte de una manera excelente ese día. Te la gozaste toda, y hasta tu comportamiento se pudo ver, pudiste indicar a los que estaban observándote de que estabas gozoso, recibiendo una gran bendición. La palabra de Dios nos muestra lo mismo acerca de la obediencia. La obediencia a Cristo, la obediencia al Espíritu Santo que está en nosotros, nos lleva por el mismo gozo de haber recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones, esa preciosa visita de parte del Señor, que no es una visita nada más, sino que Él viene ahora a morar en ti. Te gozas y te lleva a ti a querer comportarte de una manera diferente. Yo recuerdo la primera vez que vino mi papá a visitarme en República Dominicana, cuando estábamos allá quedándonos, mi mamá y mis hermanos, y mi papá pues estaba en este país por mucho tiempo. Cuando vino a la República Dominicana, por primera vez yo lo veo a él montarse en el carro con nosotros, habiendo descendido del avión, y pues íbamos ahora de camino a ver a mi familia junto con mi papá. Yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja y no sabía qué decir.
Estaba contentísimo de verlo a él conmigo y él pues con su sonrisa, pero yo gozoso. Pero yo me porté tan bien ese día, tan contento de verlo a él conmigo. Y eso es lo que sucede cuando tenemos ese gozo de parte del Señor, de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Deseamos agradarle de naturaleza, por un deseo natural. Y hoy día quiero compartirte el tema de lo que es la disciplina y la obediencia. Y para eso quiero llevarte al libro de Hebreos, capítulo número 12, un libro que muchos predicadores usamos cuando queremos hablar acerca de la disciplina y la obediencia. Hebreos capítulo 12, empezaré desde el verso número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de personas que han conocido a Jesucristo, de que la han recibido como Señor y Salvador, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si vamos a correr esta carrera como cristianos en esta tierra y vamos a ser nosotros excelentes embajadores del reino de los cielos para un mundo que está observándonos a ver si vamos a tropezar o a ver si realmente vamos a triunfar como decimos que vamos a triunfar. Si queremos que el mundo al vernos reciba un buen testimonio acerca del Señor quien nos salvó, al cual nosotros servimos hoy, el cual decimos que es nuestro Padre y nosotros sus hijos, entonces para eso tenemos que tener, como dice el verso número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador, o sea que llega un momento donde se consuma, donde los votos de este matrimonio celestial entre nosotros, su iglesia, y él que es el novio, cuando se consuma ese matrimonio, que estamos nosotros entonces abrazados del Señor, anhelándole, recibiendo toda su bendición, dándole gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, recibiéndolos en nuestros corazones, se consuma la fe. O sea, aquello que es el matrimonio es consumado, un matrimonio celestial. Y por tanto, nosotros entonces tendremos, por causa de este matrimonio celestial, cuando esta fe es consumada, tenemos por resultado el fruto del Espíritu, el fruto del vientre de esta consumación, de este matrimonio celestial. Tenemos el fruto del Espíritu, que entonces damos a luz en nuestras vidas el carácter de Jesucristo a través de nosotros. El fruto del Espíritu, como lo dice Romanos, capítulo número 7. Nosotros, cuando tenemos esta bendición de tener el Espíritu de Dios que viene a vivir en nosotros, llega entonces lo que la palabra dice en Romanos capítulo 7, el fruto. El fruto. Estoy viendo el verso número 4. Cuando nosotros somos de aquel que resucitó de los muertos, Romanos 7, verso 4, entonces llevamos fruto para Dios. Y este fruto, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, Gálatas 5, versos 22 y 23, habla del fruto del Espíritu.
que se trata de todos los comportamientos que nosotros como cristianos verdaderos damos a luz en nuestras vidas, por los cuales vencemos, por los cuales damos testimonio, buen testimonio a los que están a nuestro alrededor. Pero si eres predicador de la palabra y has leído al libro de Hebreos capítulo número 12, quizás enfatizas lo que dice en el verso número 8, que si se os deja sin disciplina, de la cual todos son participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Y esa disciplina, pues en muchas ocasiones se enfatiza la necesidad de que Dios nos discipline, nos lleve por medio de diversas pruebas, de cosas que nos hacen pasar por momentos difíciles. Y sí, verdaderamente, a través de esos momentos difíciles, nosotros damos a luz lo que es, por ejemplo, el fruto de la paciencia. Que la paciencia nos permite a nosotros ser constantes a través de la prueba. Nos permite seguir creyendo, confiando, descansando en el Señor, a pesar de que la prueba te hace querer perder la paciencia, te hace querer perder el gozo. Pero te dice el verso número 15, Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque es por medio de esta gracia que nosotros vamos a tener un fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Si dejamos de alcanzar esta gracia, entonces sucede lo que dice en el verso 15. Entonces podría brotar alguna raíz de amargura que nos estorba, la cual por ella muchos son contaminados. Nosotros no podemos desechar a aquel quien nos habla, que es Jesucristo, a través de su palabra. Dice Hebreos capítulo 12, verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Jesucristo en vida, en carne, caminando aquí en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. El que nos amonesta desde los cielos, el Espíritu Santo ahora en nosotros. Porque estamos nosotros ahora caminando, no solamente en esta tierra, pero también estamos sentados en lugares celestiales. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y no podemos desechar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que en todo momento nos sigue apuntando una vez y otra vez hacia Jesús. Volviéndonos a repetir, es Jesús el pan de vida que debemos de comer. Es Jesús aquel que nos nutre, aquel que nos da las fuerzas para poder seguir dando a luz en nuestras vidas ese fruto del Espíritu. Entonces, la palabra nos está indicando algo que no podemos desechar, algo que desafortunadamente en más o menos parábola, porque esto es historia verdadera, y aunque yo use la palabra alegoría o parábola, no quiere decir con esto que lo que les voy a compartir es ficción. Esto sucedió, esto es historia. Vamos al libro de Génesis, capítulo número 25, y te hablaré de uno que no comió el pan de vida. Génesis capítulo 25, verso número 29. Jacob, hijo de Isaac, heredero de las promesas de Dios,
tenía un hermano mellizo, Esaú. Y Esaú, gran cazador, fuerte, hombre de mucho esfuerzo en su vida, fue a buscar para su padre una comida especial, una comida de su casa propia, o sea, que él había cazado, un animal que él había cazado para darle de comer a su padre. Pero dice aquí en el verso número 29, Génesis 25, 29, hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tu primogenitura es hallada en tu fe en Cristo. Ahí se encuentra tu primogenitura espiritual. Tú tienes una primogenitura. Nosotros que estamos en este día, que hemos recibido a Jesucristo, tú que has recibido a Jesucristo en tu vida, tienes una primogenitura. Esa primogenitura se encuentra en tu fe en Cristo. Aquel que fue el primogénito entre los muertos. Aquel que dice la Biblia, ya no vivo yo, en Gálatas 2:20, sino que vive Cristo en mí. Tu primogenitura, entonces, si es Cristo el que vive en ti, y no es tú más, sino que Cristo viviendo en ti, tu primogenitura se encuentra en tu fe en Cristo. Pero la vendes cuando te enfocas en agradar a Dios por tus obras. La vendes por confiar en tus propios méritos, en tu propia justicia. Yo estudié estos versos y me di cuenta que la palabra Edom quiere decir rojo. Esaú quiere decir peludo. Y es como tu justicia es como trapos de inmundicia. Y Esaú, siendo peludo, rojo, porque Edom quiere decir rojo, ¿a cuál rojo, de cuál rojo te quieres tú ser cubierto? ¿De cuál rojo quieres ser cubierto? ¿Del rojo de la sangre de Jesús? ¿O del rojo de tu propia justicia, de tus propias obras, de tus propios méritos? Edom quiso ser muy obediente en su vida. Y estoy hablando hoy día de lo que es la disciplina y la obediencia. La disciplina y la obediencia. Esaú era un hombre diestro en la casa, dice el verso 27. Génesis 25, verso 27. Un hombre diestro en la casa. Hombre de campo. Y él agradaba a su padre, de tal manera que su padre, pues, al ser también él el primogénito, naturalmente fue el que nació, el que salió primero, porque lo dice el verso 25, que él salió primero, siendo los dos mellizos. Esaú salió primero. Entonces él se llevaba la primogenitura por esa causa. Pero nosotros hoy día no queremos ser cubiertos, como Esaú estaba cubierto de pelo rojo. No queremos nosotros ser cubiertos por ningún otro rojo, sino que el rojo de la sangre de Jesús. No por nuestras fuerzas, como este Esaú era un hombre fuerte.
por sus fuerzas, él quiso él mismo agradar a su padre. Por sus propias fuerzas deseaba agradar a su padre. Pero nosotros no confiamos en nuestra propia fuerza. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 17: hermanos, sed imitadores de mí. Pablo, predicador de la gracia de Dios. Sed imitadores de mí, y mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Queremos la disciplina en las vidas, queremos ser obedientes a la palabra. Y Pablo dice: mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Y cuál es el ejemplo que Pablo estaba dando a través de su vida? No era de él por sus propios méritos agradar a Dios con sus fuerzas, obedeciendo la ley, sino que Pablo una y otra vez enfatiza la importancia de agradar a Dios nada más por fe, y que por causa de la gracia de Dios somos capacitados para agradar al Señor. Hermanos, sed imitadores de mí, Filipenses 3:17, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos porque siguen luchando por sus fuerzas para ellos cumplir la voluntad de Dios. Siguen luchando por queriendo ganarse la primogenitura por sus méritos. El fin de los cuales, verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su barriga, igual que Esaú, que las obras de sus manos nada más lo cansaron. Y al estar cansado, y muy cansado, dice la palabra en Génesis capítulo 25, no tienes que volver allí, pero dijo la palabra que él estaba muy cansado. Y por causa de estar muy cansado, vendió su primogenitura, y más bien su Dios fue su vientre. Cuando el Dios de nosotros es aquel que vino a esta tierra para hacer el pan de vida. Ese es nuestro Dios. Nuestras obras nos cansan y nos llevan a querer los placeres de este mundo, el afán de este mundo, la alabanza de este mundo. Nuestras obras nos cansan y nos llevan a hacer esto. Y por eso dice la palabra en Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, la barriga, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando estamos pensando en agradar a Dios por nuestros méritos, estamos pensando en lo terrenal nada más, al final de cuentas. Igual como Esaú hizo el mismo error. Pero nosotros, nuestro pan es el pan de vida, que vino desde lo alto, desde los cielos. El maná de los cielos, Jesucristo, hecho carne y sangre, que dijo él acerca de sí mismo, que mi carne tenemos que comer, su carne, él es el pan, él es el pan. Y entonces no es nuestras fuerzas, sino que la de él. No es nuestros méritos que nos cansan y nos llevan a comer el pan terrenal, sino que es de él, su fuerza, su espíritu a través de nosotros, que nos lleva entonces a comer su pan, porque es sus méritos. Él mismo siendo el pan, él mismo siendo el que nos fortalece para hacer la obra. Porque es que la fe es como un siervo. La fe tuya trabaja como un siervo.
Y la palabra dice que aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El libro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Tendrán nuevas fuerzas. Porque esperan en Jehová, esperan en el Señor, esperan en Dios. No están esperando en sus propios méritos para ver si agradan a Dios o no. Entonces, dice Gálatas 2:20, como te dije anteriormente, por esa causa, lo que ahora vivo en la carne, mejor lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y me gusta como dice Gálatas 2:20, porque dice que en la fe del Hijo de Dios, no es mi fe, sino que es la fe del Hijo. El Hijo, cuyo espíritu ahora está en mí, su fe, trabajando a través de mí. Esto es lo que me produce hacer las buenas obras. Sus fuerzas. Por eso entonces podemos decir, como dice Isaías capítulo 40, verso 31, que entonces tengo nuevas fuerzas, que puedo levantar alas como de águila. Puedo correr y no me canso. No me canso de hacer el bien. No me canso de ser obediente a la palabra de Dios, porque esta obediencia a la palabra de Dios no es realmente yo tratando de obedecer a Dios, sino que más bien es una indicación de que el Espíritu de Dios está en mí haciendo las obras. Muy diferente a yo tratar de hacer las obras por mi fuerza. Cuando yo soy obediente de la manera que el Señor quiere que yo sea obediente, levantaré alas como águilas, correré y no me cansaré, no se me cansará las fuerzas. Porque el Señor es que está haciendo la obra a través de mí. Y por esa causa entonces, esta obediencia más bien es una señal, una diagnosis para aquellos que me están observando, de que el Espíritu de Dios verdaderamente está en mí, me está causando hacer las obras, no por mis fuerzas. Esta es la obediencia, la cual buscamos. La obediencia que nos lleva a no cansarnos, como Esaú se cansó y quiso comer de ese pan de Jacob, lo terrenal, como aquellos que viven por la ley, que viven por sus méritos, que entonces se cansan y terminan deseando lo terrenal. Pero nosotros que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas, caminaremos y no nos fatigaremos, dice la palabra de Dios. En una ocasión, en Lucas capítulo 17, los apóstoles, hablando con Jesús, se dan cuenta de que la fe es tan importante y que esto es por fe, no por obras. Que esto no es yo tratar de agradar a Dios con mi obediencia, sino que es por fe en Jesús que me causa hacer las obras. Entonces, Lucas capítulo 17, verso 5, los apóstoles le dicen al Señor: aumentanos la fe entonces. Aumentanos la fe. Y algo muy interesante, el Señor responde. Verso 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, y aquí viene lo interesante, quién de vosotros, le hace Jesús la pregunta a sus apóstoles, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido yo y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Inútiles porque nunca fue mis fuerzas, nunca fue mi carácter, nunca fue ni siquiera mi propio espíritu, nunca fue
mi mente, ni la voluntad de fuerza de la mente, nunca fue nada de eso, sino que fue el Espíritu de Dios a través de mí que hizo la obra. El Espíritu de Dios a través de mí que se ciñó y se esforzó, y por eso no me cansé en hacer la obra buena que tenía que hacer, y fui ante los ojos de los hombres obediente. Lo que en realidad fue más bien una indicación de que el Espíritu de Dios estaba en mí haciendo la obra, y por esa causa yo puedo decir: siervo inútil soy. Pues lo que yo tenía que hacer lo hice, pero no fui yo, fue el Señor en mí, a través de mí. La palabra es preciosa cuando te enfocas en buscar a Jesucristo. En ella te salen tantas revelaciones, porque este Jesús, cuyo espíritu ahora está en nosotros, espíritu de resurrección, el poder de resurrección, el cual levantó a Jesús, el cuerpo de Jesús, de los muertos, ese mismo poder de resurrección que ahora te hace poder seguir adelante y hacer las obras y no cansarte, tener la disciplina como de un atleta, en un sentido, para correr y no cansarte, y hacer las obras y ser obediente ante los ojos de los hombres y ante Dios, porque el Espíritu de Dios te da las fuerzas. Ese Espíritu de Dios te revela cosas de la Biblia. Ese Espíritu es el mismo Espíritu que estaba en Jesús, aquel que dijo: yo soy el Alfa y la Omega, en Apocalipsis. Y cuando te vas al lenguaje original, el hebreo antiguo, como se escribía la letra antigua en hebreo, y te das cuenta qué quiere decir alfa y qué quiere decir omega, te sorprenderías. Porque alfa en el hebreo original antiguo es un símbolo que parece la cabeza de un buey. Omega, en el lenguaje antiguo del hebreo, es un símbolo que parece una cruz. Yo soy el Alfa y la Omega, dijo Jesús. Él es aquel buey que te sigue, que te da las fuerzas para seguir y seguir hasta que llegues a cumplir todo lo que estaba para ti cumplir en tu vida, hasta que seas a la imagen y semejanza de Jesucristo. Así mismo como omega es la forma de cruz, el lenguaje original. Confía en Dios y Él hará. Dice el libro de los Salmos 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No tú. No es por tu obediencia. No es por tus méritos. No tú. Y Jesús, viendo cómo el pueblo le seguía y él cruzó al otro lado del mar, en Juan capítulo 6, verso 25, como así andan muchos en el día de hoy, que creen estar siguiendo a Jesús, que creen ser cristianos y están buscando seguir a Jesús, pero lo están haciendo de una manera incorrecta, porque no están yendo por fe como deben de ir, sino que están yendo por obras. Juan capítulo 6, verso 25, dice: y hallándole al otro lado del mar, el pueblo que vino atrás de él buscándole, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, como lo hizo Esaú, un tipo, una sombra, una representación del cristiano que vive tratando de agradar a Dios por sus méritos, que al final de cuentas, por causa de que va por sus fuerzas, se cansa y al final de cuentas se pacifica o se
se agrada nada más con lo terrenal. Trabajar no por la comida que perece, dice el Señor, sino por la comida que da vida eterna. La comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre es el que te da a ti las fuerzas para hacer todo lo que el Señor quiso que hagas, para ser la persona obediente, disciplinada como el Señor desea que tú seas. Entonces le dijeron en el verso 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿qué debemos de hacer para ser obedientes? ¿Qué debemos de hacer para ser personas disciplinadas, que agradamos a Dios, o por lo que creemos que vamos a agradar a Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las obras? ¿Qué es la obediencia que nosotros tenemos que dar a ver por nuestros propios caracteres y nuestras obras? ¿Qué es la obra de Dios? Verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Tu fe nada más. Tu fe nada más. Porque es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. O sea que si el Señor deseara que fuera por tus fuerzas, al final te vas a entristecer porque te vas a dar cuenta que no puedes agradar a Dios. Siempre te das cuenta que no puedes. Fallas en una u otra cosa. Dijo esta persona al Señor en Mateo capítulo 22, verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 36, Mateo 22, verso 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, en esos pequeños y parecidamente tan fáciles mandamientos, aún en eso fallamos. Porque muchas veces fallamos en lo que es amar al hermano como a ti mismo. Dice la palabra en el libro de Tito, capítulo 2. Es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Porque no puedes ni aún estos sencillos mandamientos cumplir. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Para que no mueras tú por no poder cumplir esos pequeños mandamientos tan sencillos como son. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. O sea, la gracia de Dios enseñándonos. La gracia de Dios es Cristo Jesús personificado. Él personifica la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha mostrado, se ha manifestado para nuestra salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero ¿cómo nos enseña esta gracia? Es el mismo Espíritu Santo trabajando a través de ti. Es el poder del Señor, su Espíritu Santo. Porque no soy yo, sino que es Cristo viviendo en mí. Cristo, la gracia personificada. Es Él el que me lleva a no cansarme de hacer el bien. A seguir adelante y seguir luchando y hacer lo correcto. Porque es que si confío en mí, en mis obras, entonces mis obras vienen siendo como una imagen de fundición, como una imagen de talla, que yo mismo estoy haciendo mis obras. Y con mis obras termino yo adorando a mis obras, mis méritos. Pero no a esto hemos sido llamados. Dice en Isaías 44, verso 9, y aquí hablando acerca de
personas en la antigüedad, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Cuando te das cuenta, tus fuerzas al final no es suficiente, porque sigues fallando, te tropiezas, caes. Todo es vanidad. Dice el verso 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto, este árbol, quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan. Asé la carne y la comí. Haré del resto de este palo una abominación. Haré del resto de mis obras una abominación. Porque eso es más o menos lo que sucede cuando estás confiando en tus méritos, en tus obras. Es como que tus obras se te vuelven, estás con tus obras haciendo un ídolo para ti mismo. Y estás comiendo ese pan en vez de comer el pan que vino de lo alto, el maná del cielo, que es Jesús. Mira que es misericordioso el Señor. Verso 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, los deshice. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es que Dios nos muestra su amor. Romanos capítulo 5, verso 8. Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún gente que confía en sus obras y en sus méritos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más entonces ahora, estando ya justificados en su sangre, o sea, ya hemos sido justificados en su sangre, por él también seremos salvos de la ira. Salvos de la ira que nos corresponde cuando no somos disciplinados, cuando somos desobedientes. Salvos de la ira que nos corresponde, porque si por la transgresión nuestra merecíamos la muerte, más bien una transgresión que empezó desde el momento de que Adán pecó. Dice el verso número 17 del mismo libro, Romanos capítulo número 5, verso 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte hasta el día de hoy, que somos herederos de aquel que fue pecador, Adán, ahora mucho más reinamos nosotros en vida por uno solo, por Jesucristo. Así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, o sea, Adán, por su transgresión, todos nosotros somos condenados. De la misma manera, por la justicia de uno solo, siendo Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos, obedientes, disciplinados, a través de la fe en uno, que se llama Jesús. Justificados pues por la fe. Romanos 5, verso 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Porque si siendo enemigos, verso número 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, recibimos la salvación, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la muerte, su muerte nada más. Por esa muerte fuimos reconciliados con Dios. Mucho más ahora,
estando ya reconciliados, habiendo ya recibido la salvación, mucho más ahora seremos también salvos. O sea, seremos también no solamente que vamos al cielo, sino que aquí en la tierra, con nuestras obras, con nuestro comportamiento, nuestro carácter. Porque muéstrame tu fe con tus obras, dijo Santiago. Muéstrame tu fe con tus obras. Pero ¿cuáles obras? No las obras mías, sino que es las obras del Señor Jesucristo a través de mí. Mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Daremos fruto por la vida del Señor que está en nosotros, el Espíritu de vida que ahora mora en nosotros, que produce las obras, que produce el carácter, que produce los pensamientos correctos. Entonces nosotros, aunque andamos en la carne, porque somos seres humanos aún, y aún a veces todavía pecamos cuando nos miramos en la carne y damos cuenta que a veces pecamos. Pero aunque andamos en la carne, 2 Corintios capítulo 10, verso 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que estamos prontos para castigar toda desobediencia, verso número 6. Castigando toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo será tu obediencia perfecta? La única manera que tu obediencia va a ser perfecta es cuando ya no vives tú, sino que Cristo en ti. Y no te estás mirando tú a ti mismo, tus obras, sino que estás mirando a aquel que sí es perfecto. Sus obras, sus méritos son perfectos. Entonces, tu obediencia es perfecta. 2 Corintios 3, 6. Estaremos entonces prontos para castigar toda desobediencia, o sea, el mal comportamiento nuestro, que antes éramos dados a hacer de esa manera. Estaremos prontos para castigarlo cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo puede ser tu obediencia perfecta? Ahora, cuando pones tus ojos no en ti, sino que en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y como dice Salmo 25, verso 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, y Él sacará mis pies de la red que el enemigo tendió para atraparme, para hacerme avergonzarme delante de los hombres y delante de Dios. Pero no lo hará, no lo podrá cumplir. Será el enemigo será avergonzado en lo que quiso tratar de hacer conmigo. Porque mi obediencia es perfecta cuando la pongo yo en Jesucristo. La fe mía en Jesucristo es por sus méritos, por su obediencia, que yo tengo alguna razón de estar delante de Dios. Es por sus méritos que yo podré presentarme delante de Dios. Es por sus méritos que yo puedo venir confiadamente ante el trono de la gracia. Es por los méritos de Jesús y no por los míos. Porque si fuera por los míos me cansaría, y al final me cansaría tanto, igual que Saúl, que me quedo con lo terrenal. Me satisfago con lo terrenal. Pero yo no me satisfago con lo terrenal. Porque yo ahora no soy de aquí, sino que soy de arriba. Tú ahora no eres ya de aquí, sino que eres de arriba. Y ahora te satisfaces nada más con el pan de vida, que es Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. La palabra de Dios es preciosa. La palabra de Dios es poderosa. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando por fin tu cuerpo
embarazado en el Espíritu, porque ahora ha sido consumada tu fe y ahora estás encinta en un sentido del Espíritu de Dios que está en ti, y tu obediencia va a ser perfecta, porque nosotros, como dice Primera de Pedro capítulo 1 verso número 7, esta fe nuestra, la cual ha sido consumada con el Señor, es mucho más preciosa que el oro, y es hallada en alabanza, gloria y honra. Eres disciplinado, eres obediente, tu fe es hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando por fin des a luz. ¿Has dado a luz? Has dado a luz a Jesucristo cuando has renacido, cuando ya el cuerpo viejo tuyo no más vives por lo que antes vivías, no más estás en la carne, sino que ahora has renacido en el Espíritu. Como dijo el Señor, es necesario que renazcamos otra vez, obteniendo, dice el verso 9, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces dice el verso 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo manifestado a través de ti. Jesucristo, el Señor de tu vida. El bebé que das a luz en tu vida, que se da a ver en tu carácter. Tú eres transformado, eres hecho nuevo en Jesús. Eres hecho nuevo en el Señor, aquel que purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad. Verso 22. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Porque cuando andas por tus méritos, finges el amor fraternal. Y por eso te cansas de amar. Y por eso tan sencillos los dos mandamientos principales que el Señor le dio a este varón. Sin embargo, fallamos. Pero cuando tú vas no más por tus méritos, sino que por los de Jesús, confiando en su obra, no las tuyas, entonces, como dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 22, tu alma es purificada por la obediencia a esa verdad. Porque ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obediencia que tú tienes que mostrar? Creer en aquel que Él envió. Te lo dijo Jesús anteriormente, te lo compartí en Juan capítulo 6. Creer en aquel que Él envió. Y entonces, Primera de Pedro capítulo 1 verso 22, Él nos purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu que está en nosotros, para el amor fraternal no fingido. Entonces podemos verdaderamente amarnos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es por medio de Él, este príncipe de paz, que nosotros por fin llevamos fruto para Dios. Romanos 7:4. Es por medio de este príncipe de paz que nació, ese hijo que nos es dado, por medio del espíritu de ese niño que se hizo hombre, que vino y murió por ti, por el espíritu de aquel que es resucitado de los muertos, cuyo poder es poder de resurrección,
que te da alas como águilas para volar, que te ayuda a correr y no cansarte, caminar y no fatigarte, seguir obedeciendo, seguir disciplinado como cristiano, haciendo las obras que el Señor siempre quiso que tú hagas, pero no más porque tú lo estás haciendo, sino que porque este niño ha nacido en ti. Y ahora eres criatura nueva en Jesucristo. Ahora das fruto para Dios. Dijo Isaías capítulo 54, verso número 4. Tú que estás creyendo en la gracia de Dios, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada. Dice la palabra de Dios en Isaías 54. No serás afrentada. Porque ese es el sentido que nos llevamos de estar bajo una afrenta. Una afrenta que va en contra de nosotros. Y es una afrenta del gran adversario de nuestras almas, que es el diablo, que siempre sigue llevando tu testimonio ante Dios, indicando, mira cómo él falla, mira cómo él no cumple, merece condenación. Esa es la afrenta que te has llevado todos estos años sin creer en la gracia de Dios. Pero ahora que estás creyendo, que estás confiando, que estás empezando a entender, no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. De la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Tu viudez, cuando andabas creyendo que Jesucristo más o menos era como muerto en tu vida, porque no estaba vivo en tu vida. Sabías, conocías el nombre de Jesús, conocías la vida, de que Él es la vida, la verdad, el camino, pero no realmente te entregabas, no realmente entendías, no realmente captabas lo que es el Señor viviendo a través de ti. Pero ahora ya te das cuenta que Él no está muerto, que Él ha resucitado, y que ahora eres de aquel que resucitó de los muertos, y ahora por fin estás llevando fruto para Dios, como dice Romanos capítulo 7, verso 4. Y entonces, por esa causa, de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Isaías 54, verso número 4. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud, que es repudiada, y esto te trae a memoria como Esther fue repudiada, o sea, ella murió su esposo, su marido, y pues difícil para una mujer viuda que ya no tiene su esposo, y ya no, pues ¿quién la aceptaba? Pero este hombre vino y se casó con ella, llamado Boaz, y se casó con ella de la misma manera. Dice aquí en Isaías 54, como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, yo te había abandonado por un tiempo, por un breve momento te abandoné, verso 7, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un tiempo, cuando andabas en ese tiempo que estabas desconociendo de lo que es la bendición de creer en Jesús, de confiar en Jesús, y que Él es el que hace las obras, no tú. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Pues porque dice el verso número 9, así también ha jurado el Señor, que no más se enojará contra ti, ni te reñirá. La palabra de Dios nos ha indicado a nosotros que la disciplina y la obediencia se encuentra en nuestra fe en Jesús, confiando completamente en aquel que vino a morir por nosotros, teniendo completa confianza en la obra del Espíritu Santo a través de mí, que es como un ciervo que se ciñe y trabaja fuerte y no se detiene, y por eso tiene unas fuerzas de alas como de águila, de que te permite seguir haciendo obras buenas
y no porque eres tú que la estás haciendo, sino que es el Espíritu de Dios que la hace a través de ti, como lo dijo en Romanos 7, verso 4. Que Dios te bendiga, que Dios añada conocimiento más profundo aún a tu vida y te ayude a ti a recibir por completo toda la gracia de Dios, toda la bendición del Señor en tu vida, para que seas verdaderamente transformado, capacitado, renovado en el espíritu de tu mente, como dice Romanos capítulo 12, para que por fin puedas comprobar cuán agradable, cuán perfecta es la voluntad de Dios para ti, y te des cuenta que el Señor no requiere de ti lo imposible, sino que todo es posible para aquel que cree, para aquel que vive por su fe en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón.